rutas. ¿Cómo vamos a saber determinar qué tipo de ruta es la más conveniente para una zona de estudio? ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la clasificación de servicios de ruta fija y me gustaría que Luis Ángel Martínez, ¿me ayudas con la diapositiva, por favor? Sí. Clasificación de servicios de ruta fija. Regular. Es aquella donde la unidad de transporte se detiene en todas las paradas designadas y establecidas de la ruta. Express. Bajo este esquema, la unidad se detiene en unas cuantas paradas designadas, las cuales son generalmente puntos generadores de viajes, tales como industrias, escuelas, comercios, hospitales. Logra velocidades comerciales altas mediante el espaciamiento entre paradas. Directo. La unidad cumple en su totalidad la longitud del viaje designado sin considerar el frenado en ningún tipo de parada. Ok, muy bien, muchas gracias. A ver, chicos, ¿quién me puede dar un ejemplo de una ruta fija regular? A ver, ¿El metro o Víctor Sagredo. metrobús? Ok, ¿quién contestó? Marrufo. ¿Rosa? Sí. Rosa Marrufo. Ok, Rosa, ¿el metro o el metrobús? ¿Por qué? A ver, dime un ejemplo de una línea del metro o del metrobús que sea regular. La línea 2, o bueno, casi todas las líneas. Por ejemplo, la mía que me queda cerca es la línea 2, la azul. Tiene las paradas fijas, tiene ya especificada pues su ruta. ¿Estamos hablando del metro o del metrobús? Del metro. Ok, del metro, ok. Entonces es una ruta fija del metro, del sistema de transporte colectivo metro, ok. Entonces estamos hablando que en esta ruta regular el sistema de transporte se va a detener en todas las paradas de la longitud o establecidas en la ruta. ¿Cuál es esta ruta, Rosa? Las que ya tienen, por ejemplo, es de Tasqueña a Cuatro Caminos. Ok. Y el sistema de transporte colectivo, pues obviamente se va a detener o va a frenar, va a establecer una parada en todas las estaciones ya establecidas, ¿verdad? A menos el metro constantemente, bueno, más bien el metro es un sistema de transporte con servicio de ruta fija. ¿Por qué? Porque para eso cuenta con ya paradas establecidas, designadas, donde se tiene y se debe detener el tren. ¿Ok? Entonces, a menos que ocurra alguna situación que está fuera de control o fuera del itinerario, que podría ser accidentes o incidentes o alguna falla en cuanto al propio sistema de transporte, a la infraestructura, al equipamiento, es cuando puede modificar su ruta fija, su ruta regular. ¿Ok? De lo contrario, es un sistema de transporte que pues va a llevar a cabo todas las paradas asignadas en esa ruta o en la longitud de la ruta. ¿Ok? Gracias, Rosa. En cuanto al servicio express, ¿quién me da un ejemplo? Ese podría ser el Mexibus, El Mexibus. A ver, ¿por qué es Leonardo? que, bueno, no sé si es en todas las líneas, pero hace como un mes fui a A ver, la ¿cuál línea has de Indios. ocupado? ¿Mandé? ¿Qué línea del Mexibus has ocupado? Creo que es color naranja, no me acuerdo el número, pero es de la que sale de ahí de Indios. ¿De Indios Verdes hacia dónde? Ay, no me acuerdo, yo creo que ahorita le doy bien el dato. Pero ahí hay dos servicios, que es el regular y el express, y ahí como aquí lo dice, pues ahí en esa línea había un bus que solamente hacía paradas en ciertas estaciones, no en todas. Ok. Y ahí te tenías que fijar bien si el bus al que te subías era express o era regular. Así es, Leo. Bueno, ahorita vamos a preguntar si alguien ha usado el Mexibus para que nos pueda comentar, además de Leo, esta situación. Al inicio, cuando
comenzó a funcionar el Metrobús, que fue incluso antes del Mexibus, si tú no conocías como tal cómo funcionaba el sistema de transporte, fácilmente te podías confundir. Es decir, si tú no leías, si decía regular, si decía express, hoy en día también trae el letrero en la parte frontal del autobús. Si tú no te das cuenta, pues te subes y tú pensabas que ibas, por ejemplo, hasta Doctor Galvez y resulta que no, que te dejaba en Insurgentes Centro, es decir, en la glorieta de Insurgentes. Y entonces otra vez tenías que volver a subirte al autobús para poder llegar a tu destino. Entonces, esto nos pasó, porque me incluyo, nos pasó a muchos cuando iniciaba el Metrobús, porque pues no te das cuenta, no hubo como tal una información adecuada en tiempo y forma a los usuarios. Entonces, conforme lo ibas usando, pues ibas aprendiendo, ¿verdad? Porque básicamente no te avisaban o no te decían cómo funcionaba. Tú nada más te subías y pretende uno o supone uno que funciona como el metro, ¿verdad? Que va a realizar todas las paradas y que tú vas a llegar a tu destino o al punto final de tu destino. Pero cuando te das cuenta, pues no, resulta que no, que estaban clasificadas las rutas que tenía ya el Metrobús. Esto también sucedió a su vez con el Mexibus, que también cuenta con ruta regular, ruta express. ¿Quién ha hecho uso del Mexibus, chicos? Yo, profesora. A ver, Jimena, cuéntanos, ¿de qué línea has hecho uso? De la línea 2, la que va de, ¿cómo se llama? De las Américas se me olvidó, a la Quebrada. Ok, pasa por la López Portillo, ¿cierto? Sí, Ok, ¿y cómo funciona? A ver, cuéntanos. pues está la línea normal que es de ahí, bueno, de esa que le dije, que son 44 estaciones, y también está la línea express que va de Catepec a Lechería, y ahí ya son menos estaciones, son 21. Pero sí está confuso porque yo al principio no sabía y me tocó y no bajé en mi estación. Así es, pero lo tienes muy claro, Jimena, muchas gracias. Entonces, Sí, fíjense lo que nos está comentando Jimena. De 42 estaciones, ¿nos mencionaste, Jimena? 44. 44 estaciones, se corta la ruta fija en Express a 21 estaciones. 21 dijiste, ¿verdad, Jimena? De 44 a 21. Sí, Ok, de 44 estaciones a 21 estaciones. ¿Qué quiere decir, chicos? Que aquellos que hagan uso de ese autobús expreso, de esa ruta express, obviamente van a poder llegar más rápido a su destino. Este tipo de clasificación de rutas se hizo con la finalidad o su objetivo de esta clasificación es precisamente proporcionar un servicio de calidad, un servicio que realmente valga la pena, donde el usuario se sienta cómodo y donde también se considera el tiempo de traslado, porque obviamente cuando estamos tomando una ruta fija o cuando se diseña una ruta fija, pues lo haces con la finalidad de que obviamente se detengan todas las paradas ya establecidas, ¿verdad? Pero que esas paradas estén funcionando adecuadamente y a su vez que estén colocadas donde realmente exista la demanda. ¿Ok? Porque no vamos a poner una parada donde realmente no hay personas, donde no exista una demanda como tal y los usuarios tengan que caminar quizá un trayecto demasiado largo para poder tener acceso a este sistema de transporte. Ahora, en cuanto a la ruta express, ya lo mencionamos, pues este tipo de ruta no se va a detener en todas las paradas, únicamente en aquellos puntos atractores y generadores de viajes, ¿ok? Como que todos estos sitios, todos estos usos de suelos donde exista una mayor demanda de usuarios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la ruta que nos está mencionando Jimena, si existe una ruta express, ese sistema de transporte, esos autobuses se van a detener únicamente en hospitales,
en centros comerciales a lo mejor, en industrias, en escuelas, como lo mencionábamos en el sistema de transporte colectivo metro, en la estación específica de Norte 45, ahí realmente la demanda únicamente es en ciertos horarios, ¿ok? Pero esto no quiere decir que deja de existir o que no debe de existir una estación de este tipo, ¿verdad? Ahí no podemos poner como tal o establecer como tal una ruta express del metro, ¿verdad? O sea, el metro ahí funciona como tal con una ruta fija con paradas en todas las estaciones, ¿ok? Y por último tenemos la ruta que sería directo. ¿Quién me da un ejemplo de una ruta fija directa? ¿Podría ser la de logística o las de los camiones regionales? Así es, muy bien, Lisbeth, muchas gracias. Los autobuses regionales, ¿por qué? Porque así como tú asciendes en ellos o inicias su trayecto, inicia la ruta en algún punto, en alguna terminal, asimismo va a concluir en otra terminal. Entonces, va a cumplir en su totalidad la longitud de la ruta, sin paradas, sin pausas, ¿ok? Entonces, no va a existir como tal el frenado, no se va a detener más que obviamente en los peajes que tenga que pasar, ¿verdad? De lo contrario, un autobús regional, pues casi siempre son directos, a menos que lo tomes fuera de la autopista o que quieras ir puebleando, como ya lo mencionamos, pues bueno, ya no va a ser una ruta directa, ¿verdad? Ya va a ser una ruta quizás regular con varias paradas o express con algunas paradas. Entonces sí quiero que quede muy claro esta clasificación de la ruta, chicos, porque a partir de esto ustedes van a poder diseñar adecuadamente o establecer adecuadamente una ruta en un sistema de transporte. Ustedes como ingenieros en movilidad urbana van a proponer nuevas rutas, ¿ok? Y estas nuevas rutas nos van a poder ampliar nuestra red de transporte, no solamente en la Ciudad de México, que cualquiera pensaría, pero pues es que ya hay mucho transporte aquí en la Ciudad de México, ya no se necesita realmente más. He escuchado algunos comentarios al respecto. Sin embargo, ¿ustedes creen que es así? Maestra, yo creo que aún sí se necesitan más medios, bueno, siento que un medio de transporte, pero que abasteciese a diferentes puntos, ¿no? Siento que a veces muchas rutas tienen como tal bueno, muchos sistemas de transporte tienen la misma ruta, nada más que en diferente medio. Y algunos, por ejemplo, hay lugares donde de plano no pasa ni un camión o un taxi, o sea, tal cual las personas tienen que caminar, no sé, 20 minutos para llegar a un sistema de transporte. Así es, Jonathan, coincido contigo en que realmente hay mucho que trabajar. Ustedes son los que van a analizar muchas zonas quizá marginadas o muchas zonas que las han dejado fuera de la zona metropolitana o de incluso la propia Ciudad de México. Hay zonas en las orillas, en las afueras o en los límites de la Ciudad de México que no cuentan como tal con sistemas de transporte y que realmente se les hace muy complicado poder llegar, por ejemplo, al centro de la Ciudad de México. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de alcaldías como Álvaro Obregón, que están realmente en las orillas, como Coajimalpa. Entonces, este tipo de zonas también necesitan sistemas de transporte adecuados que puedan satisfacer esa demanda, donde todavía operan en muchas zonas microbuses o combis y en el mejor de los casos Operbus, ¿ok? Pero realmente todavía se necesita trabajar mucho en cuanto a sistemas de transporte y no solamente a sistemas de transporte con vehículos con motorizados, ¿ok? Incluso también se han hecho propuestas de sistemas de transporte, pero con vehículos sin motor, como se podrían ser bicicletas. ¿Ok? Suena raro, pero también existe esa propuesta y ustedes como tal son los que pueden hacer el análisis y poder establecerlo. No lo digo en un futuro lejano, ya desde ahorita pudieran ustedes ser parte de un proyecto de este tipo, chicos.
¿Ok? Entonces, esta clasificación por eso es tan importante, porque no es que ya existan muchas rutas o muchos sistemas de transporte de la red de transporte de la Ciudad de México. También incluso podrían ustedes mejorarlas o adecuarlas a la zona donde, como decía Jonathan, hay zonas donde como tal el trayecto o el camino para acceder al sistema de transporte a veces es largo. ¿Ok? Entonces, no todas las zonas todavía están dotadas de sistemas de transporte adecuados con rutas adecuadas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no todos tenemos a un costado el Mexibús o el Metrobús o incluso una estación del metro? No todos tenemos la cercanía tal como para poder decir que los sistemas de transporte ya están completos en la Ciudad de México. Todavía hay mucho, mucho que trabajar. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿No hay dudas ni preguntas? Bueno, pues nos vamos a la configuración espacial de las rutas. Antes de que yo le pida a alguien que me ayude a saber qué es esta configuración espacial de las rutas, me gustaría comentarles. Nosotros como ingenieros, ustedes especialmente como ingenieros en movilidad urbana, van a tener que determinar la configuración espacial, es decir, qué tanto espacio, qué tanta longitud deberá tener un sistema de transporte, una ruta. Ya sea de transporte de pasajeros o de transporte de carga. Entonces, ¿qué es la configuración espacial? Pues determinar todo el espacio, toda la superficie por donde se llevará a cabo todo el trayecto de una ruta determinada, ¿ok? Pero esto ¿de qué va a depender? De la zona de estudio, chicos. Recordemos, la zona de estudio no va a ser igual. No va a ser igual la alcaldía Gustavo Madero a la alcaldía Álvaro Obregón, que realmente en su mayoría son pendientes. Se trata de pendientes y se trata de diferente número de habitantes. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante la configuración espacial de las rutas. Tenemos que determinar la superficie, perdón, que la superficie sea apta para poder incluir un sistema de transporte, ¿ok? No podemos dejarlo a la deriva de pretender o pensar que el replicar el proyecto va a ser igual en una zona que en otra. Esto no es posible y no será posible por las propias cualidades de cada zona, ¿ok? A ver, Wendy, ¿me puedes ayudar a mencionar la configuración espacial radial, por favor? Wendy, ¿nos escuchas? Sí, profesora, es que la escucho un poquito cortada, pero ¿qué pasó? Si puedes ayudarnos a leer la configuración espacial de ruta radial. Ah, ok. Ruta radial. Predominan en pequeñas ciudades y medianas al estar la mayor parte de sus viajes canalizados a un centro de actividades o centro histórico. Ok, perfecto, Wendy. ¿Nos puedes dar un ejemplo de una ruta radial? No conozco ninguna, profesora. A ver, lee nuevamente el concepto en silencio y entiéndelo y de esta manera se te puede ocurrir o puedes pensar en alguna ruta radial que esté cerca de tu comunidad o que conozcas. Ok. Estamos hablando, predominan en ciudades pequeñas y medias, ¿ok? Estas rutas radiales, la mayor parte de sus viajes son hacia el centro, ¿ok? ¿Cuál podría ser una ruta radial? Profesora, ¿podría ser el Toribús? El turibús. Ok, a ver, explícanos por qué. Porque, bueno, se supone que sale de un mismo punto y regresa a él mismo en forma de, pues, no círculo, pero sí por un área, por una única área.
Ok, mira, las rutas o la configuración de rutas radiales como tal, ¿de qué nos están hablando de un radio? Ahorita se los voy a dibujar para que ustedes también lo puedan entender de mejor manera. Y, a ver, denme un segundo, no veo mi plumón. Listo, chicos. A ver, estamos hablando que la configuración de una ruta radial cuenta con un centro histórico, ¿ok? Centro, aquí está, centro histórico. Este va a ser el centro. ¿Cuál va a ser mi ruta? Ay, creo que ni se ve, déjenme hacerlo un poquito más. Ahí se ve, chicos, se ve muy, muy bajito, ¿verdad? ¿Lo alcanzan a ver, chicos? ¿Sí se ve o no se ve nada? Chicos, ¿sí ven el pizarrón? Sí, sí se ve. Sí se ve, ok. Gracias, Leo. Gracias, Miriam. Sí. Ok, y una ruta radial van a ser aquellas donde son ciudades pequeñas, donde normalmente toda la movilidad se canaliza en el centro de la ciudad. Y estas rutas de sistemas de transporte radial únicamente llegan a un radio del centro de esa ciudad. Como sabemos, el radio, ¿qué es el radio, chicos? En matemáticas, ¿qué es el radio? ¿A qué nos referimos con el radio? Va del punto medio del círculo a un extremo de su circunferencia. Así es. Excelente, muy bien, Miriam. Estas rutas radiales únicamente llegan al radio, a la mitad del centro de la zona, ¿ok? Y pueden tener accesos, uno o varios accesos, pero únicamente que llegan al centro de la zona. Esa va a ser una ruta radial, ¿ok? Al radio de la zona de estudio, de una zona circular, o aunque no sea exactamente circular, el radio únicamente llegan al punto medio del centro de esa ciudad. Ahora sí, ¿quién me puede dar un ejemplo de una ruta radial? Una ruta radial, chicos. ¿Nadie? Por lo que entendí, Enrique, diferentes medios llegan a un solo punto. ¿Se podría ver de esa Pueden manera? ser diferentes medios, pero si hablamos de un sistema de transporte en particular, ese medio de transporte va a tener una ruta. La ruta, cuando nosotros configuramos en un sistema de transporte o dentro de un sistema de transporte, una ruta radial, es decir, nuestros autobuses o independientemente del tipo de vehículo de que tengamos en nuestro sistema de transporte, únicamente su ruta, por ejemplo, va a ser de B a A. Esa es su ruta. Es una ruta radial porque únicamente va a llegar a ese punto y de regreso. ¿Ok? No ¿Podrían va, ser las ese terminales sistema de de autobús? transporte no va a circular alrededor, no va a circular en los límites, no va a circular de ninguna otra forma más que al radio de esa zona. Ahora sí, Leo, discúlpame, te interrumpí. No, perdón, no se A preocupe. ver, ¿qué ibas a mencionar, Leo? ¿No podría ser entonces las terminales de autobús? Las terminales de autobús, ¿como cuál? No sé, como la del norte. Ok, autobuses del norte, ¿es una ruta radial? Pues yo me imagino, ¿no? Porque hay ahora sí que hay variedad de autobuses que vienen de diferentes lados y todos se concentran en esa terminal. No Se podría ser concentra así. en esa terminal. Mm,
como tal no le podríamos llamar exactamente radial. ¿Por qué? Porque es una ruta de transporte que, una ruta radial normalmente se diseña, se implementa en ciudades pequeñas, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mayor parte de sus viajes son canalizados al centro de esa ciudad. Profe, ¿Sí me explico? profesora. Profesora, A ver, permítanme un segundito. Leo, ¿sí me explico? Sí, maestra, ya entendí. O sea, los transportes regionales como tal no los podemos considerar como rutas radiales, porque normalmente este tipo de rutas regionales, ya sea que su trayecto de este sistema de transporte, como tal no nada más llega al radio de una ciudad y se regresa, sino cruza muchas veces de extremo a extremo una ciudad o diferentes zonas. Entonces, no únicamente lleva a cabo un trayecto de un radio, sino como tal, cruza de extremo a extremo, es decir, ya sería una ruta diametral. ¿Ok? ¿Sí, Leo? Sí, maestra, ya entendí. Aparte yo estaba respetando la definición. Pero sí, No, no te ni modo. preocupes, no te preocupes. A ver, ¿quién más quería participar? Creo que Soali o Abril. Sí, yo, profesora. A ver, Soali, luego Abril y luego Rosa. Bueno, yo entiendo que podría ser, por ejemplo, porque ahí dice que son ciudades pequeñas, ¿no? Así Entonces, podría ser en un pueblo, por ejemplo, aquí por donde vivo hay un pueblo que se llama Tepozotlán, pero la zona atractiva es el centro y hay Así varias combis que van hacia el centro de Tepozotlán. Así es. Muy bien, ese es un excelente ejemplo. A ver, Abril, ahorita continuando con lo que mencionó su compañera Soali, ahorita lo vamos a retomar. A ver, Abril, Yo estaba pensando en el trolebús Politécnico. en el trolebús. Ok, a ver, coméntanos. Porque tiene, o sea, hace una ruta en circulito y vuelve al centro que sería el Politécnico. Ok, puede ser una ruta radial también. Es una ruta pues con una longitud muy pequeña, ¿verdad? Puede ser también un ejemplo. A ver, Rosa. bueno, yo también lo había visto como Soali, más que nada, por ejemplo, cuando yo fui a visitar a mis abuelitos que igual viven como en un pueblito, la gran mayoría de los transportes, por así decirlo, porque solamente tenían como que combi, o si no tenías tu propio auto, o como lo había dicho Citlali en una ocasión que algunos rentaban como que sus carros para llevar a personas, y por lo general siempre era al centro, como que la única ruta, por así decirlo, era de tal pueblito al centro. Yo también lo vi de esa forma. Ok, excelente también, Rosa. Las tres tienen razón y específicamente nos vamos a concentrar en este tipo de zonas pequeñas, en viajes de pasajeros, pero en zonas pequeñas. Voy a mostrarles esta primera ruta radial. Así como lo mencionaron, chicas, una ruta radial, todo se va a concentrar en el centro. Aquí yo les puse un ejemplo de Santa Magdalena, Jicotlán, en Oaxaca. Es una ciudad con muy pocos habitantes. ¿Y qué pasa? Que todas las rutas son radiales, únicamente te llevan o sus sistemas de transporte son limitados. Como tal, pues bueno, en estricto sentido quizás sí sería un sistema de transporte, pero normalmente son taxis, son o combis que trasladan a las personas hacia el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque el centro de la ciudad es donde se concentran todas las actividades, normalmente de religión, normalmente de costumbres, de cultura, de comercio. Entonces, todas sus actividades se van a concentrar en el centro. ¿Qué pasa con la movilidad? Pues son únicamente se dan rutas radiales, como lo decía Soali. En los pueblitos normalmente todo se concentra en el centro del pueblito. Entonces, no hay casi, no existen como tal sistemas de transporte que te trasladen por el contorno, los límites de esa zona.
normalmente tienes que caminar o tienes que buscar otra forma de movilidad, que ahí están muy acostumbrados a caminar, ni siquiera usar bicicleta. Aquí en esta ciudad que es tan pequeñita, normalmente todo gira en torno a la iglesia o en torno a sus costumbres, a su cultura, y todo está en el centro de este lugar. ¿Ok? Como lo decía Soali, como lo decía Rosa, este tipo de rutas únicamente nos van a llevar en dirección al centro. No hay más. ¿Por qué? Pues porque todo se concentra ahí, incluso toda la comunidad se conoce, todos se ubican perfectamente. ¿Ok? Y estas rutas radiales van más enfocadas a este tipo de zonas, a este tipo de lugares. Puede ser también, como lo mencionó Abril, una ruta radial donde nada más el trolebús gira y te deja en el radio. Bueno, aquí sería más bien el trolebús del Politécnico, sería una ruta diametral, porque como tal da un giro completo, al diámetro de la zona, ¿verdad? Entonces, una ruta radial nada más va a llegar al centro y de regreso, ¿ok? No hay más, no hay mayor movilidad, no te proporciona un mayor servicio. ¿Ok? ¿Sí queda claro cuál es la ruta radial, chicos? Sí, profesor. Sí, a ver, ahora. Ok, gracias, Leo. A ver, ¿quién me ayuda a leer la configuración de ruta diametral? A ver, porque se están peleando para leerla. A ver, Mili. Diametral es la conexión de dos rutas radiales que conforman una nueva ruta que pasa por el centro de actividades y conecta dos extremos de la ciudad. Ok, entonces, a ver, de acuerdo a lo que nos acaba de leer su compañera Miriam, ¿cuál sería la ruta diametral? De esa sí ya hay aquí más cerca, no necesitamos irnos tan lejos. Puede ser como A ver, el sí. RTP. A ver, ¿por ¿El qué? RTP de circuito interior? A ver, platícanos, porque no todos conocemos el RTP de circuito interior. ¿De cuál es su origen, su destino o qué ruta realiza? Bueno, no me acuerdo bien, pero según yo sí rodea todo lo que es circuito interior, desde La Raza, cerca de, bueno, pasa por Tlalpan también, por acá por el Foro Sol. Y bueno, me acuerdo porque pues mi escuela, bueno, mi vocacional está por circuito interior y pues veía los camioncitos verdes. Ok. Bien, ¿quién me da otro ejemplo? Y ahorita lo platicamos más. A ver, ¿quién me da otro ejemplo? Estas rutas diametrales, chicos, ¿cuáles van a ser? Nos van a conectar dos rutas radiales. La radial únicamente llega al punto medio del centro y de regreso. Y la diametral va a cruzar completamente de un extremo a otro. Esta es una ruta diametral. Va a cruzar el centro de esta zona, ¿ok? El centro de la zona de estudio que nosotros estamos analizando, ¿ok? Normalmente en grandes ciudades contamos con este tipo de rutas diametrales, conectando dos rutas. La ruta diametral va a conectar dos rutas radiales, es decir, de extremo a extremo, ¿ok? Y va a cruzar la zona o el centro de actividades de esta ciudad. No únicamente, si hablamos de un pueblito o de una zona provincia, donde normalmente son menos habitantes, ¿cómo vamos a saber la configuración de la ruta? Bueno, depende del número de habitantes también y depende dónde exista, dónde se conformen todas estas actividades demandantes, ¿ok? Entonces, la configuración de una ruta diametral va a cruzar el centro de una ciudad, ¿ok? Entonces va a unir dos rutas radiales.
va a conectar en sí los extremos de la ciudad, ¿ok? Puede conectar de diferentes formas los extremos de la ciudad. Puede ser el trolebús, dijiste, Giovanni. ¿Del RTP? Del RTP dijiste, ok. Del RTP, ¿por qué? Porque conecta dos extremos de la ciudad, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo nos podemos tener de una ruta diametral, chicos? Profesora, Sí, Miriam. yo tengo una duda. Es que, por ejemplo, no necesariamente esa ruta la tiene que proporcionar un mismo sistema de transporte, ¿o sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo antes vivía en la zona norte de la ciudad, en la Gustavo Amadero, justo en las orillas. Y cuando tenía que ir a visitar a mi prima, que vive hasta, ¿dónde? Ay, no me acuerdo dónde, pero es en el sur de la ciudad. Ajá. Pero para poderme yo desplazarme, o sea, sí hay una ruta que me lleve de norte hasta sur, pero no me la proporciona el mismo sistema de transporte. Tengo que... Ok, tú la diseñas. Ajá. Eso Es podría también ser una ruta diametral, aunque no sea el mismo sistema de transporte que la proporcione. Ok, ya te entendí. Realizas una partición modal, es decir, puedes tomar varios modos de transporte. A lo mejor tomabas el metro, a lo mejor también Metrobús, e incluso a lo mejor un Operbús, ¿no? Una ruta de transporte Ajá. de este tipo. Entonces, tu ruta como tal la configuraste tú propiamente. Ajá. Pero sí, te escucho, Miriam. Digamos que sí era de norte hasta sur, pasando por el centro. Bueno, es que no sé si pasaba por algún centro de esa zona. Ok. Sí, no. Ok, Miriam, aquí nosotros, es correcto lo que estás diciendo, tú estás realmente ya como ingeniero en movilidad urbana, ya te vas a dar cuenta que estás configurando tu propia ruta, ¿verdad? Y que a lo mejor podrías hacer una propuesta al respecto. Lo que mencionaba hace un momento Jonathan, que no todas las zonas de la ciudad cuentan como tal o tienen como tal un sistema de transporte adecuado, porque sí, muchos sistemas de transporte cuentan con rutas similares o muy parecidas, pero incluso aún así hay zonas donde realmente también les falta un sistema de transporte, donde no tienen como tal una movilidad adecuada. Entonces, ¿a qué voy con esto, Miriam? Que como tú puedes configurar tu propia ruta y está bien, realizando una partición modal. Sin embargo, esta configuración espacial de rutas es precisamente para que ustedes como ingenieros diseñen una ruta de estos tipos en alguna zona de estudio, que ustedes la diseñen de acuerdo a las necesidades de la zona. ¿Ok? A lo mejor me dices de la Gustavo Amadero y pensando, ¿no? Hasta la alcaldía de Coyoacán, o a lo mejor a la alcaldía de Coajimalpa. Pensemos en Santa Fe, que pertenece a Coajimalpa, ¿ok? Como tal, no hay un sistema de transporte que nos proporcione una ruta diametral, es decir, de extremo a extremo de la Gustavo Amadero directo hasta Santa Fe. Tienes que realizar una partición modal. Esa podría ser una buena propuesta para ustedes, quizá para su tesis, chicos, incluso, ¿no? Entonces, respetando, realizando, llevando a cabo como tal una configuración espacial de ruta adecuada para llegar del extremo del norte hacia el poniente de la ciudad, ¿ok? O directamente quizás hacia el sur. Hacia el sur, a eso voy precisamente a comentarles. Les voy a mostrar esta ruta diametral. Esta ruta diametral que les puse como ejemplo, pues es de lo más sencillo, ¿verdad? La línea 1 del Metrobús conecta dos extremos de la ciudad. ¿Cuáles son esos dos extremos? Pues el norte, que es Indios Verdes, Insurgentes Norte, hasta Insurgentes Sur, ¿verdad? Aquí lo dejé hasta Perisur, pero está conectando esta ruta, este sistema de transporte con dos extremos. Y estos dos extremos nos llevan a que no tienes que realizar una partición modal como lo hace o lo hacía Miriam. ¿Qué pasa? Que con este sistema de transporte
sin hacer una partición modal, tú vas a llegar al otro extremo de la ciudad, es decir, de norte a sur, y en un mismo sistema de transporte o de sur a norte. ¿Ok? Entonces estamos hablando de una ruta diametral. ¿Por qué? Porque conecta dos rutas radiales. Es decir, completamente cruzan el centro de la ciudad. ¿Sí, chicos? Sí, Miriam, ¿sí queda claro cuál es una ruta diametral? Sí, ya me quedó claro, profesor. ¿A los demás chicos les queda claro cuál es una ruta diametral? Hola, Carlos. Sí, maestra. ¿Sí, Leo? Te escucho, Leo. No, que sí, que quedó claro. Ok, los demás chicos, una ruta diametral, la configuración de una ruta diametral va a cruzar de un extremo a otro extremo. Esa va a ser nuestra ruta diametral. Entonces, el ejemplo más claro que quise ponerles fue el de la línea 1 del Metrobús, que totalmente estás o te encuentras en Insurgentes Norte y puedes llegar hasta Insurgentes Sur sin realizar una partición modal. Estos son dos extremos de la ciudad. Esta es una ruta diametral. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo podrían darme de una ruta diametral, chicos? Es que, por ejemplo, de aquí del estado al estado sí podría ser. Es que, por ejemplo, para ir a Naucalpan, cuando estaba aquí mi prima iba a ver a su mamá, ¿no? Entonces nosotros tomábamos que una combi que venía de Chalco y iba a San Lázaro, y de San Lázaro nos metíamos al metro y transbordábamos ahí en Pino Suárez para la línea 2. Ajá, y creo que era para Cuatro Caminos, y después de ahí ya tomábamos una combi y ya nos dejaba ahí cerca, pero sí es Naucalpan. Entonces no sé si cuenta, porque creo que ya se está incluyendo 3 sistemas, ¿no? Es de igual manera el ejemplo que nos comentaba Miriam. Como tal, tú como ingeniero en movilidad urbana, ya vas a saber, estoy realizando una ruta diametral, ¿verdad? De extremo a extremo. Pero como tal, pues no hay un sistema de transporte que te proporcione una ruta. ¿De dónde me dices? ¿De Chalco? Ajá, que viene de Chalco, porque De Chalco sí, directo a Naucalpan, pues como tal no la hay, ¿verdad? no. Necesitaríamos cruzar, son dos extremos también de la ciudad, pero como tal no hay un solo sistema de transporte que llegue directamente de un lugar de Chalco a Naucalpan o de Naucalpan a Chalco, ¿verdad? Entonces, ahí como lo mencionó Miriam, estamos haciendo una partición modal. Tienes que tomar varios modos de transporte para poder llegar a tu destino. Entonces, aquí, ¿cuál sería la propuesta también? Podrías diseñar un sistema de transporte público que pueda llegar de una zona a otra. ¿Ok? Esto también sucede en el transporte de carga, chicos. En el transporte de carga también sucede esto. Vamos a conectarnos en la parte 2 de la clase antes de que se nos corte para seguirles explicando, chicos. Mencionaba Lisbeth, entonces como tal no existe un sistema de transporte con una ruta diametral de Chalco a Naucalpan, o al menos yo no la conozco, ¿verdad? Pero que sí hay, sí existe una ruta diametral con la construcción de nuevas vías de comunicación, nuevamente favoreciendo al vehículo automotor, ¿verdad? Con la construcción del circuito exterior mexiquense, con la construcción también de los puentes del segundo piso que llegan hasta
la primer caseta de la autopista a Cuernavaca. Entonces, con estas vías de comunicación sí podemos tener una ruta diametral. En tu propio vehículo sí puedes llegar de extremo a extremo y cruzar la ciudad, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando como tal de una ruta, de un sistema de transporte público, ¿ok? O en su caso, ruta diametral de un sistema de transporte de carga. ¿Ok? Les mencionaba, en el transporte de carga también tenemos la configuración de rutas. Esto va a depender de dónde se canalice una mayor demanda de entregas o de recolecciones de carga. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante conocer este tipo de detalles, este tipo de información con respecto a las rutas. ¿Ok? Esto es lo que a ustedes les va a funcionar para poder llevar a cabo un proyecto, para realizar un análisis adecuado y para tomar en cuenta todos estos antecedentes, toda esta información que nos va a permitir realizar sistemas de transporte adecuados, completos, de calidad y que realmente las personas pues lleguen en tiempo y forma a sus destinos. Nos vamos con no hay dudas hasta aquí con la configuración de ruta diametral. No, profe. No hay dudas. Gracias, Elizabeth. Dalia, ¿me ayudas a mencionar, por favor, la ruta tangencial? Sí, profesora. Son rutas que pasan a un lado del centro de actividades o centro histórico de una ciudad. Este tipo de ruta solo es recomendable en las grandes ciudades debido a la menor demanda que ellas presentan. Ok, a ver, ¿qué entienden por ruta tangencial? ¿Cuál sería esta, chicos? ¿Quién me puede dar un ejemplo de una ruta tangencial? ¿Podría ser el turibús? Puede ser el turibús. ¿Por qué, Dalia? Porque solamente pasa hace el recorrido en como los lugares turísticos de la ciudad. Ok, Dalia. Sí tiene razón su compañera Dalia, porque ¿qué hace una ruta tangencial? Pues pasa alrededor pasa a un costado del centro de actividades a donde se canalizan todas las actividades sin entrar directamente a la concentración o al centro de esta ciudad, ¿ok? Una ruta tangencial como tal, aquí tenemos nuestro centro, ¿no? De cualquier lugar. Aquí tenemos nuestro centro. ¿Ok? Una ruta tangencial solamente va a pasar a los costados. Esa es la tangente. ¿Se acuerdan en geometría qué es una tangente, chicos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, chicos, qué es una tangente? No es de mi materia, pero quien me diga le voy a dar un punto, porque eso ya lo deben saber. ¿Qué era una tangente, chicos? En geometría lo vieron. ¿Nadie? ¿No es la recta que pasa al lado del centro? ¿O de un Así punto? es. Sí, así es, Luis. ¿Me acuerdas ahorita? No, ya aquí te encontré. ¿Cómo te apellidas? Valderas, ¿verdad? Valderas Domínguez, sí. Otra vez repítelo para tus compañeros. Es la recta que pasa al lado del centro o de un punto. Así es la recta que pasa a un costado del centro o de un punto, ¿ok? Esa va a ser la tangente. Entonces, estas rutas tangenciales van a pasar a un costado nada más del centro de actividades. Nos mencionaba Dalia, el turibús como tal, digo, depende, porque ya también hay varias rutas del turibús, ya no es una sola. ¿Ok? Entonces, el turibús son bajas demandas, realmente como tal no es un sistema de transporte como para ir deprisa, ¿verdad? Más bien es turístico, como su nombre lo indica. Entonces, el turibús, ¿qué hace? Únicamente pasa a un costado, ¿ok? Pero como tal no ingresa al centro, no lo cruza como la diametral o como la radial.
¿ok? Únicamente a los costados. Ese es un sistema de transporte tangencial. ¿Sí notan la diferencia, chicos? De una ruta tangencial. Aquí yo como ejemplo, para que ustedes lo vieran muy claro, les mencioné como ruta tangencial la línea 0 del Metrobús. ¿Saben cuál es la línea 0 del Metrobús, chicos? ¿Alguien ha escuchado algo de la línea 0 o nadie? Yo no, profe. Sí, yo un poquito. Ok, Giovanni. Sí. Giovanni, ¿qué has escuchado de la línea 0 del Metrobús? Que pues, bueno, iba a reemplazar los RTP, que había dado el ejemplo, que iba a dar la vuelta a circuito interior. Ok. Y que no iban a hacer bueno, paradas como estábamos acostumbrados, sino a las que de segundo piso, ese tipo de paradas, para no abarcar tanto espacio, por así decirlo. Ok. Y como ya estaba pavimentado bueno, con hidráulico, no sé cómo se llama, pues ya no era necesario hacer tanto gasto en eso. Ok, perfecto. Veo que sí estás informado, muy bien. Bueno, ¿cuál es la línea 0? Esta línea 0 se propuso que su construcción va a ser durante este año. Como lo dice su compañero, realmente no va a tener una gran inversión en cuanto a la construcción. ¿Por qué? Porque esta línea lo que va a venir a sustituir, sí, y va a recorrer el circuito interior, va a recorrer 10 alcaldías, va a conectarlas. Es decir, jamás va a pasar por el centro de la ciudad, no va a conectar con el centro de la ciudad en ningún momento, ¿ok? Va a recorrer o va a su ruta se establece pasando por estas 10 alcaldías, chicos. Y como pueden ver en la imagen como tal, pues no cruza el centro de la ciudad, únicamente de manera tangencial pasa por la ciudad, ¿ok? Entonces, esta ruta esta línea nueva del Metrobús, como lo dijo su compañero, como tal no va a generar una gran inversión, excepción por los autobuses, ¿verdad? Porque ya se cuenta con, o se van a aprovechar, más bien dicho, la infraestructura, el equipamiento que ya tienen el sistema de transporte, el RTP que actualmente funciona, ¿ok? Entonces, esta es una línea del Metrobús que se va a convertir en una de las más importantes, que va a conectar todo el sistema de movilidad de la Ciudad de México. Entonces, los corredores de la Ciudad de México, de los sistemas de transporte que actualmente existen, se dan cuenta que no son suficientes, que como tal hace falta un sistema de transporte que corra de manera tangencial en la ciudad. ¿Ok? Esto va a venir a complementar nuestro sistema de transporte nuestros sistemas de transporte que ya existen. ¿Ok? Entonces, ¿se dieron cuenta por qué? Porque desde que se diseñó el circuito interior, únicamente fue enfocado ¿a qué? Pues al vehículo particular, ¿verdad? Fue diseñada únicamente para el transporte privado. ¿Ok? Entonces, ahora, hoy en día el circuito interior ya cuenta en algunas zonas, en algunos corredores, con transporte público. ¿Ok? Pero realmente para poder incrementar esta oferta de transporte que recorra tangencialmente la ciudad, ¿qué necesitamos? Por un sistema de transporte con mayores aportes como lo es el Metrobús. ¿Ok? Entonces, esto va a proporcionar una conectividad muy grande, además de las líneas actuales. Entonces, esta es la línea 0 del Metrobús que me pareció importante que ustedes ya la tengan presente. Y de esta manera que se den cuenta que va a cruzar 10 alcaldías de la ciudad, pero sin cruzar el centro. ¿Ok? De esta manera les va a quedar mucho más claro cuál es una ruta tangencial. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas, preguntas? No me estará ninguna. Ninguna.
Ok, pues esto tenemos aquí en la diapositiva la tipología de rutas, que es básicamente lo que acabamos de mencionar con cada una. Y bueno, esta tipología de rutas nos va a permitir saber cómo es que va a nuestro sistema de transporte a recorrer la zona de estudio, la zona donde queremos implementar nuestro sistema de transporte. Como ya lo mencionamos, la ruta radial son rutas que llegan al centro de actividades de la ciudad. Generalmente es en ciudades pequeñas, es en ciudades donde como tal todo se concentra en un mismo punto, ¿ok? Ya sea cuestiones de salud, culturales, de religión, de todo tipo de actividades, todo se va a concentrar en el centro de la ciudad. No va a haber otra opción. ¿Ok? Y en cuanto a las rutas diametrales, a ver quién me dice cuál es la ruta diametral. Wendy, ¿cuál es la ruta diametral? Carián, ¿cuál es la ruta diametral? ¿Puedo participar? Adelante, Miriam. Bueno, diametral dijo, ¿verdad? A ver si estoy bien. De lo que entendí es que conecta dos puntos extremos de una zona de estudio, pero pasa por el centro. Así es, perfecto. Conecta dos extremos de la ciudad, ¿ok? No necesariamente que pase por un centro como tal. Por ejemplo, no podríamos asegurar que la línea 1 del Metrobús pasa por el centro de la ciudad, pero sí conecta dos puntos extremos, ¿ok? Entonces, eso es una ruta diametral, ¿ok? Va a conectar dos extremos o conectar dos rutas radiales, que vendrá siendo lo mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles serían las tangenciales, Elizabeth? ¿Qué pasa por... Ay, espérame. Por... Ay, ¿cómo dijimos? ¿Quién le ayuda, Elizabeth? A ver, Luis Nazario, ayúdale a tu compañera. Era por el extremo, ¿no? Por los extremos. ¿Extremos de dónde, Elizabeth? Del centro, por así decirlo. Sí, del centro de la zona de estudio o de acuerdo al análisis donde estés o donde se pretende realizar el sistema, implementar el sistema de transporte. ¿Ok? Entonces, esto está sencillo, chicos. Ahora nos vamos. Bueno, aquí mencionan otras dos extras que no tienen como tal tanta importancia, pero pues bueno, las vamos a mencionar. Una ruta circular, pues básicamente va esa ruta a funcionar en todo el contorno de nuestra ciudad o en todo el contorno de nuestro centro, ¿ok? O de donde queremos satisfacer esa demanda. Y por último tenemos la ruta con lazo. Estas yo no les doy tanta importancia porque como tal no se llevan a cabo de manera tan frecuente como las otras, ¿ok? Como la ruta radial, la diametral o la tangencial. Entonces las más importantes son estas. Ajá, esta ruta con lazo es aquella donde llega al centro de actividades de una zona, da un pequeño giro y regresa por el mismo recorrido. Pero estas rutas con lazo realmente ya no son tan importantes o tan de utilidad, ¿ok? Entonces, esto nos va a influenciar, ahí está mal la diapositiva, ahorita se las voy a corregir, en el comportamiento de la demanda. ¿Ok? Nosotros para poder saber, para poder diseñar y para poder implementar como tal nuestra ruta, tenemos que conocer el comportamiento de nuestra demanda, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber cómo es que se está presentando la demanda en esa zona. No podemos llegar e implementar un sistema de transporte cuando no conocemos la demanda. ¿Cómo podríamos conocer la demanda, Luis Nazario? Viendo si centros como
Pues sí, lugares donde llegan mucha cantidad de gente o si en esa zona hay mucha demanda de personas. Ok, entonces Luis nos dice que tenemos que identificar puntos atractores o generadores de viajes. Ok, esto es elemental. Considerar esos puntos atractores o generadores de viaje, que cuáles podrían ser, Felipe. ¿Cuáles podrían ser esos puntos atractores o generadores de viajes? Ay, no sabría decirle, maestra. Felipe. A ver, Iram, ¿cuáles serían esos puntos atractores o generadores de viajes? Se me ocurre que a lo mejor haya un show o algún espectáculo en algún punto de la ciudad. Centros de espectáculo puede ser. ¿Qué más? Zonas de oficinas también podría ser. Oficinas, ok. ¿Qué más podría ser? Centros turísticos o centros del gobierno donde vamos a tramitar. Así es, oficinas gubernamentales o centros turísticos o centros de salud, hospitales, escuelas o comercios. Todo estos van a ser nuestros puntos atractores o generadores de viajes. De esta forma vamos a poder conocer la demanda. Bueno, es una forma de conocer la demanda de esa zona, ¿verdad? ¿Qué otro punto a considerar tendríamos que saber para conocer la demanda de la zona? Además de lo que ya mencionó Luis, que son los puntos atractores y generadores de viajes. ¿Qué otro elemento, chicos? Podrían ser los centros comerciales, las escuelas. Ok, entonces serían puntos generadores y atractores de viajes, pero ¿cómo vamos a conocer de qué otra forma o qué otro medio podríamos conocer la demanda de la zona? ¿Con un aforo? Con un aforo, muy bien, Abril. Con un aforo vehicular podremos saberlo también, ¿verdad? ¿Con qué más? Con encuestas, chicos, origen y destino. Si nosotros realizamos una encuesta, si realizamos aforos, como lo dice Abril, pues vamos a conocer qué tanta gente, qué tantas personas pasan por ahí, ¿verdad? Qué tantas personas requieren moverse, requieren tener una movilidad en esa zona, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a continuar la próxima clase, chicos. Que pasen buen fin de semana, nos vemos el día